Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 584 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh mi Señor Jesucristo, gracias por regalarnos un día más de vida, Señor. Gracias porque tú eres esa agua viva, Señor, ese río de agua viva, Señor, donde nosotras estamos plantadas, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque si permanecemos pegadas a ti, Señor, permanecemos frescas, dando fruto, Señor, y eso es lo que queremos, Padre, que tú hagas de nosotras, Señor, árboles fértiles, árboles útiles, mi Dios amado, que demos fruto del Espíritu Santo, Señor. Hay árboles que crecen y se ven hermosos, pero no dan fruto, Señor, y nosotras queremos dar fruto, Padre fiel. Por favor, Señor, pódanos para que demos cada día mejor fruto, Señor. Un fruto, Señor, que exalte tu nombre, que te glorifique, mi Dios amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, permite, Señor, que tu santa palabra, Señor, sea ese abono, mi Dios amado, que nos ayude a dar el mejor fruto que podamos, Padre fiel, para la gloria y para la honra de tu santo y precioso nombre, mi Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Y en tu nombre oramos. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Jueces capítulo 12. Vamos a comenzar nuestro estudio en este capítulo 12, mujeres hermosas. Jueces capítulo 12 y vamos a estudiar los versos del 1 al 7. Jueces capítulo 12, versos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor así. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendisteis, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque había dicho: Vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: Quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿Eres tú efrateo? Si él respondía: No, entonces le decían: Ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: Los hombres de Efraín tuvieron la misma pelea con Jefté que con Gedeón. El orgullo se hallaba en el fondo de la disputa. Solamente por el orgullo hay contienda. Es malo poner nombres de reproche a las personas o países, como se hace corrientemente, en especial a los que están en desventaja evidente. A menudo ocasiona peleas que resultan tener malas consecuencias, como pasó aquí. Ninguna contienda es tan amarga como la de hermanos o rivales por el honor. ¿Cuánto necesitamos velar y orar por los malos temperamentos? Que el Señor incline a todo su pueblo a ir en pos de las cosas que sirven para la paz. Fin de la cita. Mujeres hermosas, ayer nos quedamos en que Jefté ofreció a su hija en holocausto, 2 meses después de que había regresado triunfante de la guerra contra los amonitas, gracias a que Dios le había dado la victoria, ¿verdad? Y aquí hoy en el capítulo 12 que estamos estudiando, mujeres hermosas, continuamos con la historia de Jefté. No ha terminado, que bueno, hoy concluye, ¿verdad? Con este capítulo, este versículo 7 que dice: Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad.
Tal parece que Jefté ya era un hombre avanzado en años, ¿verdad? Cuando Dios lo escogió, porque pues nada más reinó, bueno, no reinó, ¿verdad? Sino que juzgó en Israel por 6 años y murió, ¿verdad? Y aquí hoy en este capítulo 12, mujeres hermosas, vemos en el verso 1 que dice que se reunieron los varones de Efraín para ir a reclamarle a Jefté porque había ido a pelear contra los amonitas y no los había llamado para que fueran a pelear con él. Y estaban tan enojados que dice la palabra del Señor que iban a quemarlo junto con su casa, ¿verdad? Pero no es la primera vez, mujeres hermosas, si se acuerdan, que vemos a estos varones de la media tribu de Efraín enojados con alguien de sus hermanos. En el capítulo 8, en el verso 1, si se acuerdan, ahí vimos a este grupo de varones de Efraín reclamándole a Gedeón el no haberlos llamado al comienzo de la batalla cuando fue a pelear contra Madián. En el capítulo 7, verso 24 de aquí mismo del libro de Jueces, vimos que Gedeón los llamó casi al final de la guerra para que agarraran a los que habían escapado, y agarraron ellos, los de Efraín, y mataron a los 2 príncipes de Madián, hombres pues, obviamente bien importantes, ¿verdad? Porque eran los príncipes de Madián, que eran Oreb y Seb, ¿se acuerdan? Y le llevaron a Gedeón las cabezas de ellos y le reclamaron. Cuando le llevaron las cabezas a Gedeón, le reclamaron muy enojados el que no los hubiera llamado al principio. Y ahí vimos que Gedeón muy sutilmente, ¿se acuerdan? Los tranquiliza, levantándoles el orgullo, por así decirlo, ¿verdad? Porque les dice en el verso 2 del capítulo 8, lo que yo hice, les dice Gedeón, no se compara con lo que ustedes hicieron. Dios ha entregado a Oreb y a Seb en las manos de ustedes. ¿Y qué hice yo comparado con eso? Y dice al final del verso 3 que entonces después de que los varones de Efraín escucharon lo que Gedeón les dice, el enojo de los de Efraín contra Gedeón, dice la palabra del Señor, se aplacó, ¿verdad? O sea, les dio en su orgullo, ¿verdad? Les dice, pues lo que ustedes hicieron, imagínense, agarraron a los 2 príncipes de Madián y yo solamente agarré hombres que no tenían tanto renombre como ellos, ¿verdad? Eran hombres comunes y corrientes y de esa manera los de Efraín pues como que dijeron, no, sí, ¿verdad? Agarramos a los meros, decimos en México, ¿verdad? De la ganga, entonces pues claro, nosotros hicimos un mejor trabajo y ahí es como los varones de Efraín se aplacan, ¿verdad? Ya se les va el enojo, ¿verdad? Mujeres hermosas, cuando quieramos tranquilizar a alguien, levantémosles el orgullo, ¿verdad? Ya vemos que sí funciona, ¿verdad? Y hoy aquí, mujeres hermosas, volvemos a ver a los varones de Efraín enojados, de nuevo porque no los llamaron a pelear. Y tal vez alguien diga, bueno, ¿y por qué el enojo? Dice el verso 9 del capítulo 10, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra Efraín, y fueron afligidos en gran manera. O sea, los amonitas habían afligido a los de Efraín también, y es por eso que ellos estaban enojados con Jefté, porque ellos querían vengarse de los amonitas, y Jefté de alguna manera, pues según no los había dejado, aparentemente, porque en el verso 17 del capítulo 10, que si quieren vamos a leerlo, en el verso 17 dice, del capítulo 10 dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Tal parece que los amonitas, al acampar en Galaad, la tierra de Jefté, porque recordemos que Jefté era galadita, como lo dice ahí mismo en el verso de abajo, en el capítulo 11, en el verso 1, pues los amonitas se ensañaron con los galaditas, ¿verdad? Y al decir el verso 17 del capítulo 10 que los hijos de Israel se fueron a acampar en Mizpa, significa o nos da a entender, ¿verdad?, que no quisieron ayudar a los de Galaad. Y es por eso que Jefté le dice a los de Efraín en el verso 2 de este capítulo 12 que estamos estudiando, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Los llamé y ustedes no nos defendieron. Es muy probable que no específicamente Jefté, ¿verdad?, pero alguien del pueblo llamó a los varones de Efraín y ellos no acudieron a ayudar, ¿verdad? Y bueno, sea quien sea de los galaditas que los haya llamado a los de Efraín no quisieron ayudar al principio y ahora se estaban quejando, se estaban haciendo los ofendidos porque no los habían llamado a pelear a la guerra.
Mujeres hermosas, ¿qué hacemos si pedimos ayuda a alguien y ese alguien no nos ayuda? Pues no le volvemos a pedir ayuda, ¿cierto? Bueno, pues eso mismo estaba sucediendo ahí en ese momento. Jefté les dice, no nos quisieron ayudar en un principio. Bueno, pues yo arriesgué mi vida para ir en contra de ellos y Dios me dio la victoria. Y la parte B del verso 3 nos deja ver que los de Efraín comenzaron a pelear contra Jefté, ¿verdad? Y contra su pueblo, obviamente. Y dice la palabra del Señor que Jefté reunió a los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Mujeres hermosas, recordemos que cuando los israelitas iban ya a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, las tribus de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés se quisieron quedar al otro lado del Jordán, ¿verdad? Y es por eso que el verso 5 dice que los galaditas llegaron primero a los vados del Jordán para que cuando los que huyeran de la pelea y quisieran regresar a su tierra los agarraran. Así que cuando los de Efraín iban a cruzar el Jordán, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si ellos mentían para salvarse, no podían porque los hacían decir una palabra, shibolet. Tal parece que los de Galaad tenían otro acento, ¿verdad? Así como en México los del sur hablan diferente que los del norte, así también los de Gad hablaban con un acento diferente de los de Efraín. Y en eso los descubrían. Y si no podían decir shibolet, entonces los mataban. Y dice la Sagrada Escritura que murieron 42,000 por altaneros, ¿verdad? Por no querer, ahora sí, conformarse con lo que les había dicho Jefté, ¿verdad? No, ellos quisieron vengarse y su venganza terminó en 42,000 muertos, imagínense. Una palabra decidía, ¿verdad? Si vivían o si morían, ¿verdad? Shibolet era la palabra que les iba a dejar vivir o no, ¿verdad? Era la palabra que los iba a delatar como efrateos o como galaditas, ¿verdad? Mujeres hermosas, así como una sola palabra decidía si vivían o morían, también nosotros, mujeres hermosas, con una sola palabra, un solo nombre, Dios decide si vivimos o morimos. Y esa palabra, ese nombre es el de nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Amén. Con Cristo somos salvos y sin Cristo vamos a la muerte eterna. ¿Verdad, mujeres hermosas? Vamos al infierno. Pero si pensamos usar, mujeres hermosas, el nombre de Cristo el día que lleguemos al juicio y el juez de toda la creación nos pregunte, oye, ¿y por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Si ya nosotras, mujeres hermosas, planeamos responder tratando, ¿verdad?, de escapar del infierno, como los efraínitas, ¿verdad?, o los efrateos, ¿verdad?, y decimos, pues por Cristo, Señor. Entonces asegurémonos, mujeres hermosas, que eso sea verdad, que no solamente digamos el nombre de Cristo, sino que nuestro acento, ¿verdad?, o sea, nuestra vida, nuestras palabras estén de acuerdo con nuestra vida y hablen el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Ojalá, mujeres hermosas, que desde aquí en la tierra nuestro acento, nuestro hablar nos delate, ¿verdad? Así como a Pedro, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si están familiarizadas con la palabra del Señor todas, pero las que sí, se acuerdan que en Marcos 14:70 dice que Pedro dijo, yo no lo conozco, el día que negó a Cristo por 3 veces, ¿verdad? 3 veces lo negó. Y la joven le dijo, tú eres de Galilea, porque tu hablar te delata. O sea, en otras palabras le dijo, tú eres de Jesús, porque tu modo de hablar es como el de él. Mujeres hermosas, con nuestro hablar pueden ver otros que somos de Cristo. ¿O no nos distinguimos del mundo? Hablamos igual que el mundo. ¿Nuestra vida refleja que somos de Cristo? ¿O no hay ninguna distinción con los del mundo? Mujeres hermosas, cuidado. No sea que el día del juicio el Señor nos mande al infierno, aunque digamos Cristo, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, oremos al Señor, permanezcamos pegadas a Él,
Vivamos una vida que a Él le agrade, como siempre les digo, perfectas nunca vamos a ser de este lado de la eternidad, pero Dios sí está esperando que seamos sinceras, que le demos nuestra vida con todo nuestro corazón y que nos esforcemos por vivir de una manera que lo exalte y lo glorifique. Amén. Ya no vivamos para agradarnos a nosotras mismas, sino para agradarlo a Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Padre eterno, Dios todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor, en donde habitamos y nunca nos iremos, Padre. Oh Señor amado, te damos gracias por esta palabra poderosa que nos has dado, Señor. Padre bendito, los de Efraín, Señor, tratando de escapar de la muerte, Padre, no podían mencionar esa palabra de Shibolet, Padre. Oh Dios todopoderoso, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, para que nosotras, Señor, comencemos a hablar como tú hablas, Señor. Comencemos a vivir como tú vives, Padre. Oh Dios bendito, ayúdanos, Señor, para que el día que lleguemos a tu presencia, Señor, no solamente nuestras palabras, sino toda nuestra vida refleje que somos tuyas, mi Dios amado, y ni siquiera haga falta, Señor, que pronunciemos el nombre de mi Señor Jesucristo, que es tan santo, Padre. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor, para que cada día, Padre, tengamos ese deseo de vivir santamente para la gloria de tu nombre, Señor. Sabemos que perfectas de este lado nunca vamos a ser, Señor. El único perfecto eres tú, mi Señor Jesucristo. Pero sí podemos esforzarnos por alcanzar cada día más y más la perfección, la santidad. Oh Dios eterno, ayúdanos, Padre fiel, para que podamos distinguirnos de la gente del mundo, Señor. Y permite, oh Dios, Señor, que alcancemos otros para Cristo, Señor, para que también se salven, Señor. Oh Dios bendito, úsanos como instrumento en tus manos para hablar de las buenas nuevas del Evangelio, Señor, para que otros te conozcan a ti, mi Dios amado, y a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, úsanos, Padre, que para eso estamos aquí, Señor. Prepáranos y úsanos, Señor, para hablar con otros, Padre. Dios bendito, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.